Shalom and welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. Shalom, paz, y bienvenidos a Beth Ariel Congregación Mesiánica. Bienvenidos para todos aquellos que nos ven a través de YouTube y Facebook. Nuestras oraciones están con aquellos que están en el sur de Estados Unidos y están esperando que el huracán Dorian tome tierra mañana. Algunos de nuestros oyentes han pedido oraciones. Estamos con ustedes en oraciones, claro. Esta tarde, la semana pasada, un grupo de nuestros miembros de la congregación vinieron a la salida del Metro Villa María para dar información acerca de nuestro Yeshua. Ahora darán toda clase de panfletos y así hablarán acerca del antisemitismo. Y estamos hablando también del knock and talk. Tocar y hablar. Cada martes en la noche haremos esto. Daremos Biblias. Por ejemplo, dimos este pasado martes 9 juegos de Biblias en la casa de la gente y hablamos de las profecías mesiánicas. Y Yuri organizó una reunión de oración mientras el grupo está yendo a tocar y declarar que el nombre de nuestro Señor Yeshua es el único que nos lleva al cielo. Estamos pidiéndoles además, si quieren ir, hay clases de evangelismo judío, hay clases de cualquier tipo que hablan de nuestro Yeshua y al final de septiembre lo podemos hacer. Si ustedes están afuera también lo pueden hacer. Pero aquí tenemos también clases cada semana al 2:45. Abramos nuestras escrituras en 2 de Samuel. Empezando con el 2º capítulo, vemos el comportamiento humano. El título de nuestra historia es ¿Cómo caen los hombres? Al menos tenemos 4 individuos que vamos a mirar y ver lo que declara su declive, su descendencia, cuando podrían haber sido con un contenido tan fructífero. Esta sección es muy práctica. Empezando con la 2ª capítulo de Samuel, vemos un avance en la historia de Israel. Después de la entrada de la nación en la tierra, 40 largos años después del éxodo y después de la conquista y la distribución de la tierra con Josué, y este largo periodo de disturbios en el libro de los jueces, finalmente un primer rey de Judá se levanta, como la profecía de Jacob lo prometió. El rey es David. Está ahora a punto de ser ungido rey de Judá y luego rey de todo Israel, y una nueva era está a punto de comenzar. Idealmente en este punto, y Jerusalén debería haber sido construida, y el templo de Dios también, y con un poco más de optimismo el tiempo mesiánico habría comenzado. Pero las cosas no son tan fáciles cuando tratamos con la naturaleza humana. Jerusalén iba a ser reconstruida, el templo también, pero iba a tomar un horrible tiempo largo. Todavía lo esperamos en el tiempo mesiánico, aquí después de 3,000 años. Aquí en estos capítulos vamos a encontrar algunos individuos testarudos, obstinados, que excepto uno, David, ponen sus intereses y emociones y sentimientos ante la nación, ante Dios. Y así tratan de ir poco a poco con las bendiciones y las luchas de Israel. El capítulo 2 y 4 no debería haber sido, pero son necesarios para que entendamos a nosotros mismos, nuestra naturaleza. En el momento del capítulo 2, ¿qué encontramos en estos capítulos? En el momento del capítulo 2, vemos que David fue ungido como rey de Judá, pero tan pronto como Abner llega a ser comandante del ejército del norte, de alguna manera encuentra otro hijo de Saúl, un hombre del que nunca hemos oído hablar antes, Ish-Boshet, y lo ungió rey de Israel para que David no gobierne en el norte, y lo que sigue es una guerra civil innecesaria entre Israel y Judá. Pero poco después descubrimos que Abner e Ish-Boshet
no se llevan bien, por lo que Abner le ofrece a David un tratado de paz y una unión, y ambos están de acuerdo. David está encantado con esto. La guerra se detiene y las cosas se están iluminando. Pero el comandante de David, Joab, que tenía rencor contra Abner, porque previamente mató a su hermano, Asael, encuentra una gran oportunidad para vengarse y matar a Abner, por lo que estamos de vuelta en el cuadro de esta situación. David está tan preocupado de que las tribus del norte tomen esto como una negativa del sur para unirse a ellos. La nación otra vez se encuentra dividida. A través de todo este proceso que nos trae el capítulo 5, David lucha todo el tiempo para mantener a Israel de pie y unificado. Tiene tantos problemas, pero aquí es donde vamos a descubrir más de David. Aquí vamos a encontrar como un gran político es este hombre y una mente maestra. Sin embargo, esto tampoco es fácil, porque al principio sus decisiones parecen muy drásticas, incluso ingenuas y tontas. Por ejemplo, cuando Abner hace una alianza con él, David no dice ni invita a su comandante Joab a una gran fiesta que organiza. ¿Por qué no lo hizo? Así que cuando Joab se entera, está enojado, va a David e incluso lo intimida. Uno diría que cree más tarde lo amenazará con hacerse cargo del reino. Pero sorprendentemente David no responde. ¿Cómo puede un soldado faltarle al respeto? ¿Está David temeroso? Y justamente después de esto, David organiza un funeral de estado para Abner, quien hasta hace poco era un enemigo. Al principio te preguntas, ¿qué está haciendo David? ¿Qué tiene en mente? Esto es una locura. Es algo más. Veremos que esto es locura o viene de un genio político. Aquí vamos a encontrar las acciones de David, que fueron acciones tontas y locas, pero realmente es un genio político. Aquí vamos a encontrar a este gran hombre y entender completamente por qué Dios habló de él como un hombre que era según su propio corazón. ¿Qué hizo David tan especial en todas estas situaciones y circunstancias tan difíciles? Una cosa viene después de esto. Él siempre ponía el interés de la nación antes que él, a todo precio. Para él era importante la gente de la nación. Era un hombre con visión, con un plan. Y su plan era también el plan de Dios, el establecimiento de la nación y la venida del Mesías por venir. Eso es porque en este momento encontramos a un gran hombre, porque su devoción por la nación y por Dios era muy grande. Sin embargo, no vayamos lejos con esto. David no era el Mesías. También tiene su parte de fragilidad y de pecado. También afectó severamente el crecimiento de Israel. Y si no fuera por la presencia y soberanía constante de Dios, Israel nunca habría existido. El verdadero héroe en esta historia es Dios. Aunque no se menciona a menudo en estos pasajes y no se llama a su voz, hasta que se siente su cabot, su gloriosa presencia. De esta manera vamos a aprender que viene esto, porque su presencia era pesada, era grande. Es un rey que cuida de nosotros, aun cuando no lo vemos. Segunda de Samuel es inmensamente interesante. No es un libro que podamos enseñar verso por versículo y con muchas dificultades sección por sección. Este libro necesita ser experimentado, necesita ser leído y releído hasta que lo encuentren ustedes tan suyo que están sentados con David para hacer las decisiones con él. En estos grandes capítulos 2 y 4, les animo a leerlo atentamente porque serán grandemente bendecidos. Veamos ahora cómo el Ruach HaKodesh nos trae todas estas cosas. ¿Están listos para una gran hazaña? Incluso pensé que no estaría fuera de lugar servir palomitas de maíz durante este servicio, porque aquí vamos a ver algo de drama de la vida. Es tan teatral que al final todos vamos a decir juntos: gracias a Dios está aquí y activo y presente aquí en nuestras vidas, porque somos actores en estas historias. En segunda de Samuel es uno de los mejores lugares donde lo vamos a encontrar. Veamos cómo trae gran esperanza de progreso. Nos encontramos como también
el disminuir en el segundo verso como una introducción al resto. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Después de esto sucedió que David preguntó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le dijo, sube. David dijo, ¿dónde voy a subir? Y él dijo, a Hebrón. Y David subió allí. Y también sus dos esposas, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, viuda de Nabal, el carmelita. Comienza bien. David le pregunta a Dios qué debe hacer y cuando pregunta, siempre tiene éxito. Y Dios siempre le responde. Pero hay un problema aquí. Ustedes lo pueden ver. ¿Cuál es el problema? Así que David fue arriba ¿con quién? Con 2 esposas. Sabemos ahora que cuando hay más que una esposa siempre hay problemas en el horizonte. Hemos visto esto desde el principio de Primera de Samuel. Empieza con lo mismo. Y él y Elcana tenían 2 esposas y uno y otro se odiaban a sí mismos porque estaban en competencia, porque no podían ser tampoco amigas ellas, porque compartían el mismo esposo. Originalmente Dios dijo que el esposo y la esposa se convertirían en una sola carne, Ejad. A menos que sea omnipresente, no lo es, solo Dios es omnipresente. Pero no se detiene aquí todo. Se detiene en el versículo 2. 2 esposas no eran suficientes porque David adquiere 4 más en Hebrón, es decir, 6 en total. Esto no es toda la historia. No estaba satisfecho todavía, porque cuando hizo su tratado de paz con Abner, puso una condición. Pidió que su primera esposa, Michal, que estaba en el norte de Israel, fuera de vuelta a él. Por lo que antes del capítulo 5 vemos como tenía 7 esposas. Porque David preguntó por Michal, ¿todavía estaba enamorado de ella o era solo un movimiento político para mostrar a la gente del norte una conexión con Saúl, que era su padre? Eso no es lo que quise decir cuando hablé del genio político. Pero Michal estaba casada con otra persona, con alguien más, y el espíritu nos lleva a la triste escena dramática, la separación entre esposa y esposo. Permítame llevarlos de inmediato al capítulo 2 de Samuel, versículo 3, capítulo 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 15 a 16. Entonces su marido fue con ella a Bahurim, llorando detrás. No es pobre Patiel, siguiendo con su esposa a la medida de lo posible, llorando por ella. Y esto no es triste. Pobre Patiel, siguiendo a su esposa, llorando por ella, hasta que ella le dijo, vete. Y parece que el espíritu también estaba condoliéndose con él. Previamente esto fue llamado Palti, pero su nombre es Paltiel. El nombre Palti significa mi liberación. Paltiel es el nombre de Dios, el que hace el significado de Dios es mi liberación. Como si Dios lo notara y caminara junto a él para consolarlo, porque Dios no es consciente ni insensible a los sufrimientos de nadie. Y fue en contra de la ley mosaica volver a casarse con una mujer que había estado casada. Pero tal vez David no lo sabía. Estaremos allí pronto. Y esto aún no es el final de la historia, porque Michal no aparece. No, había muchas esposas antes de esto. Y la Biblia dejó de contar porque leímos en Primera de Crónicas 14:3. Entonces David tomó más esposas en Jerusalén y tenía más hijos e hijas. ¿Cuántos no sabemos? Esto también va en contra de la ley. Dicen Deuteronomio 17:17. El rey no multiplicará las esposas por sí mismo, o de lo contrario su corazón se apartará, ni aumentará en gran medida la plata y el oro para sí mismo. Y esto es lo que pasó y sabemos exactamente qué es esto, porque David amaba la ley. Sabemos de sus salmos, pero no sabemos qué pasó. Quizás era demasiado joven, tenía 22 años en el momento de la segunda de Samuel. Pero incluso en su mediana edad, alrededor de 40 años de edad, conoce a otra mujer. Una mujer casada, Betsabé. Pero aquí el Señor no lo dejó ir. Con ella fue el comienzo de la caída de Israel. Podemos ver aquí cómo el pecado puede destruir una vida.
Al final hay tantas preguntas que quedan sin respuesta cuando uno trata con el corazón del hombre. Y el conflicto no se detiene con las esposas, sino también con sus hijos, porque también tuvo hijos. Esto además forma la historia de Israel. Algunos de ellos no eran de Israel, por lo que creó un verdadero problema. Yo creo que la Biblia hizo todo lo posible para nombrarlos, para que nos demos cuenta de la magnitud del problema. Veamos capítulo 3, versículos del 2 al 5. Es grande, pero decimos que hijos nacieron de David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, luego Gilead, luego Absalón, el cuarto Adonías, el quinto Shefatia y el sexto Iteream. Amnón, el primero, él violó a su hermana Tamar, que era hija de otra madre. Pero Absalón, el tercero, el hermano de Tamar, de la misma madre que no tomó tan bien esto, así que mata a Amnón. ¡Qué historia! Después de esto, Absalón aspira al trono y busca matar a David, que escapa de Jerusalén. Imagínate, David tuvo que huir de Jerusalén. Pero vuelve y es Absalón quien se encuentra que debe huir. Esta vez se encuentra en refugio con su abuelo, el rey de Gershom, una nación extranjera, porque aquí es donde viene su madre. Su lealtad se dividió. Y leemos de Adonías, que también se inspiró para ser rey de Judá e intentó matar a Salomón, quien lo perdona, pero volvió a intentarlo y Salomón lo mató. ¡Qué historia! Esta no es la historia completa, porque la Biblia no nos deja ir tan fácilmente hasta que el Espíritu conoce la raíz de estos problemas. Además, él se la reconoce allí mismo. Además de las esposas, se nos dice en Samuel 2, 5 y en Crónicas que David también tenía tantas concubinas. Definitivamente él tenía un problema. La palabra concubina es tan reveladora. Pileges, el origen de esta palabra todavía se debate, pero muchos creen que viene de la palabra peluga, que significa división, dividir. Esto es porque tener múltiples esposas lo traen a una familia. Esta palabra peluga encontró su camino en el griego con la palabra palakis, con el mismo significado y latín en la palabra pelex, que significa un amante, incluso una prostituta. Esta palabra dice mucho de hecho de todas sus mujeres, porque eran concubinas, excepto una, porque solo una sería considerada su esposa. Hagamos un alto aquí, es donde nos encontramos perdidos en la historia. Imaginando todas estas cosas, cuando vemos cuál es la clave del suceso para Israel, del éxito y que le dieron a este hombre. A pesar de todas estas cosas, uno puede entender aún más la necesidad del nacimiento virginal. Nos recuerda mucho a Mateo I, después de que todos estos reyes se mencionan, y David también, que está arriba de la tribu de Judá en la genealogía. Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo fue el siguiente, después de que su madre, María, fue prometida a José antes de que se reunieran. Fue encontrada que ella tendría un hijo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tuvo que venir al rescate. De lo contrario, no habría reyes en Israel que producirían un Salvador. Por lo tanto, Jesús no podría haber sido Rey de Israel y Salvador del mundo. Y así es una historia de David. Nos presentamos y luego retrocedemos y estamos empezando a encontrar a nuestro Salvador. Y esta es la historia de David, la que nos dice, esta es solo el principio. Todo esto me recuerda en la historia real que leí sobre un jugador de fútbol. Hace unos años, durante un partido de fútbol universitario, un joven emocionado se apoderó de la pelota y comenzó a correr tan duro como pudo, en zig-zag, mientras evitaba los intentos desesperados de los jugadores contrarios que estaban tratando de abordarlo, mientras seguía eludiendo a los jugadores del otro equipo. Comenzó a notar algo muy extraño. Sus propios compañeros de equipo también fueron parte de la persecución para enfrentarlo. Y se preguntó, ¿por qué mis propios compañeros del equipo intentan atacarme? Pero él siguió adelante. Y mientras corría por las líneas laterales, su entrenador también, cuya cara estaba golpeada, completamente roja, le gritó, «Date vuelta, vas por el camino equivocado». El joven hombre iba de la dirección opuesta, hacia la meta equivocada. El entrenador no podría hacer nada, pero la diferencia aquí es que nuestro entrenador
Nuestro pastor es capaz de traernos de vuelta al camino correcto. Tantas cosas que están escritas en Romanos 8:28. Esa es gran medida de la historia de Israel, que todas las cosas son buenas para quienes servimos al Señor. Y esa es la historia de David, es excepcionalmente complicada, fracaso tras fracaso, pero para el creyente siempre es el camino que Dios nos mostrará. Y esta historia de David es verdaderamente complicada y es sin duda debido a la batalla espiritual detrás de todo esto. De David vendría el Mesías y el enemigo maligno estaba constantemente allí para destruir todo lo que pudiera del linaje de David, para que Jesús no viniera. Como predijo la primera profecía del Mesías en Génesis 3:15, decía que la serpiente magullaría a la nación del Mesías a través del talón de nuestro Señor. No en vano, Goliat y la palabra de talón es que viene de Jacob, y el nombre de Jacob fue cambiado por Israel. No es por nada que Goliat aparece en la escena justo después de que David es ungido por Samuel, y no antes. No es en vano que se llama Yeshua, el hijo de David, más de 25 veces en el Nuevo Testamento. Hay una historia detrás de todo esto. La historia de los reyes de Judá y de David en particular es extenuante, cuesta arriba todo el tiempo. Ahora, encontremos los otros personajes que realizaron la historia. Joab, Abner, Ishbosheth y uno más, Asael, quienes contribuyeron a hacer la vida tan difícil para David y además para Dios. Mirando a cada uno de ellos, tenemos este único privilegio de asomarnos al corazón de alguien y ver su inestabilidad, el temblor del hombre cuando está sin Dios. Y podemos reconocernos a nosotros mismos. Vamos a aprender de cada uno de ellos. Esta es aún otra historia sobre el comportamiento humano, tan a menudo nuestro propio comportamiento. Joab era el comandante de David y sobrino. Estaba a cargo de todo el ejército de Judá, tanto que llenó su cabeza de orgullo y falsa seguridad. Tenía la armada completa detrás de él. Pensó que era tan fuerte que acosó e intentó intimidar al ungido del Señor David. Saben que cuando se enteró de que David hizo una fiesta para Abner, su oponente fue a David y preguntó: ¿qué has hecho? Esta no es la manera de hablar a un rey. Y David no responde porque sabía que una respuesta habría hecho cosas peores. Más tarde, cuando David estaba de luto por la pérdida de su primer hijo con Betsabé, Joab fue a la guerra, pero sintió que el luto de David era demasiado largo porque le envió un mensaje que encontramos. Y dice, es muy falto de respeto para un rey. Pero David no se defendió. Algunos comentadores se preguntan, ¿cómo es que David no dijo nada acerca de esto? En este momento, él fue a Joab para batallar. Quiero preguntarles, ¿estaba David asustado? ¿Tenía un carácter débil? No del todo. Él sabía completamente qué era lo que tenía que hacer. Era muy eficiente y un poderoso líder. Y aceptó la persecución por la bendición de otros. Quiero decirles, es donde ustedes se encuentran aquí, al perfecto creyente, en David. En cuanto a este hombre Joab, resulta ser un hombre pobre, un comandante de los ejércitos de Israel, porque puso sus propios sentimientos ante el interés de la nación. Cuando decidió matar a Abner, iba a destruir toda la obra de David y de Dios al intentar reunir a Israel como uno solo. Y la Biblia enfatiza el sentimiento personal de venganza de Joab. Leemos que cuando mató a Abner, lo atravesó en la quinta costilla. Pero saben que así fue exactamente como Abner mató al hermano de Joab. La misma palabra se utiliza tanto para la muerte como si Joab merodara sobre el sentimiento de venganza y calculó muy bien cómo matarlo. El hebreo solo dice el homesh, que significa el quinto. ¿Por qué la quinta costilla?
contando desde la costilla superior a la quinta, está delante del corazón. Y un golpe en el corazón trae la muerte inmediata. Sin embargo, algunos rabís las cuentan desde abajo hacia arriba. Así es que la quinta costilla sería el hígado y una espada perforando el hígado también traería la muerte inmediata. Pero la venganza personal no tenía lugar en el corazón del hombre de tan gran estatura y no en ningún creyente. Joab fue un caso de teta por tat, que es una inflicción de una lesión para uno que ha sufrido esto. Esto a menudo se confunde por ojo en la ley mosaica. Pero el ojo por las leyes oculares fueron creados específicamente para evitarla. Teta por tat. El ojo por ojo remite las llaves de la venganza al gobierno, no al individuo. Al gobierno que juzgará de acuerdo con el crimen y se asegurará de que ojo por ojo no era más ni menos que esto. En la teta por tat, el individuo toma la ley por su propia mano, y este es el caso de Joab, el hermano de Jehová, que cambió la historia de Israel. Y el hermano de Joab fue asesinado por Abner. Se llamaba Asahael. Es otro personaje, joven, muy vibrante, pero que corría tras problemas, incluso hacia su propia muerte. También siguió sus sentimientos y emociones en lugar de verdaderas razones y su espíritu. Él podía haber evitado su propia muerte y tantos problemas para Israel. Después de la guerra entre Joab y Abner, las fuerzas de Judá ganaron y Abner y sus soldados huyeron. Pero Asahel personalmente decidió perseguir a Abner. Sin embargo, no tenía poder de luchar contra Abner. Abner era un comandante experimentado. Cuando lo alcanzó, era porque era más rápido que él. Está escrito que Asahel era tan rápido con sus pies como una gacela. Así que Abner le pide, no una vez, sino 2 veces, que reconsiderara y se fuera. Pero Asahel no escucha, porque no escuchó las precauciones, y Abner lo golpeó en la quinta costilla. Mientras el texto lo presenta por primera vez en un pie rápido como el de una gacela que está en el campo, las palabras de su relato terminan con las palabras se detuvo y cayó por su decisión equivocada. Este es el otro síndrome, el síndrome de Asahel, de aquellos que no escuchan consejos ni a Dios y simplemente van corriendo hacia su caída. Josué les dijo a los israelitas, vengan a escuchar lo que el Señor su Dios dice. Saben que en nuestro horario prestamos atención a Dios. Prestar atención a Dios debe ser nuestra prioridad. Justo antes de cruzar a la tierra prometida, Josué reunió al pueblo para escuchar las palabras del Señor. Su emoción era alta. No hay duda de que querían apresurarse, pero Joshua los hizo parar y escuchar. Hoy vivimos en una edad acelerada en la que todos se apresuran solo para mantenerse al día. Es fácil quedar atrapados en nuestras tareas diarias y estar muy ocupados para lo que Dios nos dice, que es lo más importante, escuchar sus palabras. Recuerdo a alguien que dice, tuve un día tan ocupado que ahora tengo que tener más tiempo en oración. Eso es verdad. Así que para Joab, la historia de Joab me recuerda a otra historia. Una verdadera. Hace algunos años, un barco se calmaba en un mar liso, en las proximidades de un iceberg. El ocupante quería explorar este iceberg y el capitán vio que el clima era tranquilo, así que trajo el barco al lado del iceberg. Un grupo a bordo del barco decidió subir por los lados empinados del iceberg y pasar el día en un picnic en la cima del iceberg. Ascendieron a la escarpada montaña del hielo y extendieron su mesa en la cumbre y disfrutaron su baile de placer. Nada perturbaba su seguridad ni empañaba su disfrute. Cuando terminaron, bajaron al nivel del agua y se embarcaron, pero apenas habían llegado a una distancia segura, antes de que se escuchara el fuerte choque de la masa desmoronándose. El
gigante iceberg se desmoronó con un gran ruido y sintieron una gran sensación de terror, pero estaban lo suficientemente lejos para no ser afectados. El punto de esta historia es que este enorme iceberg les dio una sensación de estabilidad y firmeza que se estaba derritiendo y no lo sintieron. Tenían un falso esplendor, pero tal es la manera en la que el mundo está bailando sobre la superficie con una falsa seguridad, olvidando el camino traicionero sobre el que se paran. Por eso es necesario el conocimiento de Dios para nuestra propia estabilidad y firmeza. Esto es lo que podríamos llamar el síndrome de Joab, el mismo que sufrió el edomita en el libro de Abdías, una sensación de falsa seguridad que aumenta el orgullo. Esto es con quien David tuvo que lidiar todo el tiempo. David nunca olvidó lo que Joab hizo. Al final dice a su hijo Salomón en Primera de Reyes 2:5-6, ahora recordemos a Joab, que hizo muchas cosas malas, pero también lo mataron. Pero David sabía quién era Joab y tenía la sabiduría de no actuar de inmediato, porque habría sido desastroso para Israel. Esto es lo que hace un gran político. Y aquí es donde yo quiero llevarte a algo que David dice, que es algo tan perfecto e importante, que alumbra el contenido de este libro. Después de que Joab fue muerto, en la segunda de Samuel 3:39 dice, hoy soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Zeruías, es decir, Joab, son demasiado difíciles para mí. Que el Señor pague al malhechor de acuerdo con su maldad. ¿Saben qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay un rey que confiesa su debilidad, que no es muy alentador saliendo de la boca de un líder justo al principio de su gobierno. Pero esta declaración resulta ser una de las más poderosas, porque es cuando decimos que somos débiles. ¿Quién va a dirigir Israel? Pero hay algo más en esta declaración. Es como una profecía. Es similar a lo que Moisés declara justo al comienzo de su ministerio en Deuteronomio. Y dijo a Israel, y no estoy disponible para llevarte, Israel. ¿Cómo puedo soportar solo sus problemas, sus cargas y sus quejas? Aquí tenemos a dos de los más grandes líderes de Israel, Moisés y David, ambos reconociendo su debilidad por el trabajo que fueron llamados a hacer. Pero ¿quién es el que va a mostrar su ayuda aquí? Es cuando las Escrituras nos guían a Yeshua. La conversión de ambos nos llevan a reconocer la presencia de un verdadero líder como es Yeshua. Esto es aquí donde las Escrituras nos preparan para ver a Jesús. En las Escrituras sabemos que este es el que tiene vida eterna, y esta es la necesidad que tenemos. Aquí es donde las Escrituras de las Sagradas Escrituras nos llevan al verdadero rey, al Rey de Reyes, Yeshua, que pronto regresará como el Rey de Reyes. Hay otro individuo, Abner, el otro hombre poderoso, porque también era un comandante del ejército de Saúl y un primo. Hay mucho que aprender de él. Con él nos encontramos con un hombre de contradicciones, un oportunista, lleno de orgullo. Volvemos a la escena en el capítulo 2 como un gran oponente de David. Después de esto, David vino a Hebrón y es ungido rey de Judá y estaba tratando de unirse a los dos territorios de Israel. Leemos en el versículo 8, pero Abner. ¿Y qué hace él? Es buscar a otro rey de Israel, que nunca oímos de él, y lo hace rey. Y veamos cómo el texto presenta su acción. Estuvo trabajando tan rápido y le hizo rey sobre Benjamín, sobre Gilead. Y lo hizo ante todos ellos rey, aun cuando David no tenía ninguna oportunidad para unificar Israel. Pero esta acción fue para su beneficio personal. Se nos dice en el capítulo 3-6 que Abner estaba fortaleciendo su defensa en la casa de Saúl. Él estaba fortaleciendo su propia defensa, no la del rey.
Se hizo jefe de gobierno porque también acosó e intimidó al rey de Israel, Ishbosheth. Hasta en el capítulo 3, versículo 7, Ishbosheth acusa a él de tomar la concubina de Saúl, Rispa, para sí mismo. Esta es una acusación grave, porque tomar la concubina de un rey significa que quieres ser rey tú mismo. Absalón tomó las concubinas de David para sí mismo cuando David huyó de Jerusalén. Aquí es cuando Abner se enoja con él, va y hace un pacto con David. Pero ahora escuchemos sus palabras y veremos la contradicción de este hombre. Capítulo 3, 18. Esto es lo que dice: porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. Es Abner quien habla. Si esto es cierto, que Dios dijo esto, ¿por qué no lo dijo antes y se sometió a David de inmediato para hacerlo ante Israel otro rey? Pero ahora, porque es más conveniente para él. Este hombre está jugando con la palabra de Dios y con Dios. Él recuerda su palabra solo cuando conoce que Dios está a su favor y solo lo usa para su propia ventaja. Es lo que llamamos el síndrome de Adler. El llamar en Dios solo cuando nos conviene y haciendo la obra, el ministerio, solo cuando es conveniente, cuando no interfiere con las cosas importantes de nuestra vida. Esto significa ser Abner. Y no fue solo Abner quien sufrió de esta forma de olvido intencional. La gente también, la gente de Israel, porque en el capítulo 5 dice que todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y dijeron: he aquí, somos vuestro hueso y vuestra carne. Realmente, ¿cómo es que no lo dijeron antes? ¿Por qué? Porque ahora fue conveniente, más conveniente, porque David era más fuerte en este momento. Así, en lo que respecta a nosotros hoy, la buena acción, incluso, las cosas no pueden, el ministerio no siempre se puede hacer cuando es conveniente. Es cuando Jesús viene y remueve su lámpara, cuando Él quiere que lo sirvan y no lo sirvan solamente por interés. Servir a Dios no presenta como algo, como un repuesto para el creyente. No es un extra, no es un desierto, sino es el plato principal. Y el resto sale sobrando. Así describen las Escrituras la vida de un creyente. Dios no está pidiendo a todos que vayan a tiempo completo a un ministerio, sino que lo pongan en primer lugar, a Dios en todo. Busquen a Dios y todo vendrá por añadidura, así dice Jesús. Pero fue la muerte de Abner, donde las acciones de David realmente sorprenden al lector. Llora y llora como si perdiera un hijo. Sigue el ataúd de Abner, está allí durante todo el entierro, ayuna todo el día. Y la gente le pregunta: ¿por qué no comes? Y veamos lo que él dice. Esto es cuando él pierde el camino. Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿no saben que un príncipe y un gran hombre ha caído este día en Israel? Esta es una declaración que no entiende el lector. ¿Qué le pasó a David? Como pasó hace unas semanas. La pregunta es: ¿era su luto genuino? ¿Su evaluación de Abner era genuina, era cierta? ¿Estaba mintiendo? ¿Qué estaba haciendo? Quiero decirles que David era un hombre con una gran visión, tan amplia, que nos perdemos tratando de entender el porqué de sus acciones. Es cierto que después de todo Abner era un gran príncipe y un gran hombre. Es verdad, defendió a Israel contra los filisteos, muchas veces puso su vida en peligro por el bien de Israel. Y esto es lo que David debe haber recordado. Ambos compartieron el mismo objetivo, la protección del pueblo de Dios. Ya no importaba que Abner quisiera matarlo, porque estaba con Saúl todos estos 10 años.
que buscaba a David para matarlo. No importa que haya trabajado contra David cuando fue ungido rey de Judá. David no guarda ningún rencor. Su visión es demasiado vasta, amplia, vasta, demasiado poderosa para ser detenido por meros sentimientos y emociones. Esto es por lo que creo Dios está buscando un individuo para que él logre grandes cosas. La presencia de Joab y Abner en el texto no son solo simples individuos. Ambos son sinónimo de la división de la nación que se convirtió en Israel y Judá después durante la historia. Joab presenta a Judá y Abner es Israel. Esto es solo el principio de la larga historia. La división duró hasta que la gente de Israel perdió el territorio en el 721 a.C. con el asirio, y el pueblo de Judá perdió el territorio en 585 con los babilonios, y sigue pasando hoy esto hasta que nuestro Mesías regrese. Esto es cuando Dios le pidió a Ezequiel que tomara un palo y le dijo: en cuanto a ti, escribe en un lado Judá y del otro lado escribe Israel. Esto debemos hacerlo solo durante un corto tiempo, porque van a dividirse otra vez. En todo esto, David la pasó muy mal. Tuvo que lidiar con tantas situaciones y personas diferentes. Siempre tenía las manos llenas, primero, con el síndrome de Joab, que sufría tanto en cuanto confiaba en una falsa seguridad, se vuelve tan orgulloso y arrogante. Joab era un comandante de un poderoso ejército, pero olvidó que el que estaba a la cabeza era David, al quien tanto faltaba el respeto. Luego está el síndrome de Abner. Esto es para aquellos que invocan a Dios solo cuando les conviene y cuando es conveniente, siempre que no interfiera con las cosas importantes de su vida. Luego está el síndrome de Asahel, de aquellos que no escuchan consejos, no escuchan a Dios y simplemente van uno corriendo tras su caída. Y antes de hablamos de otro síndrome, el síndrome de Saúl. Este es cuando uno está tan convencido de que está en el camino correcto con Dios. Es uno que malinterpretó su éxito por las bendiciones de Dios y no escucha a nadie más. Aún así también la palabra de Dios. Pero David no lo dejó ir. Todo esto insistió. Al final, Saúl entonces Joab, Abner, Asahel, Ishbosheth y sus esposas y concubinas. Era un hombre ocupado, pero nunca perdió su visión de Dios. Es un gran ejemplo de para seguirlo. Su perspectiva se elevó muy por encima de las cosas de esta tierra. Si nos perdemos este punto, la historia se vuelve incomprensible. Aceptó la persecución, el acoso, la falta de respeto, la insubordinación, por el amor de su país y su misión. Al final es un sabio y un gran estratega, a veces muy espiritual, pero en todo tenemos aquí uno de los más grandes políticos y el hombre de Dios en las Escrituras. Y aparece tan solo en todo esto. Nadie parece entenderlo. Pero Dios, y a pesar de su caída, que él se encontraba solo, Dios estaba con él. Leímos en 2 de Samuel 5-10, David se hizo cada vez más grande porque el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de la armada, estaba con él para protegerlo. Y esto se refleja en los salmos de David. Recuerdo haber leído el poema de Wordsworth cuando estaba en la secundaria, y hay una hermosa figura en uno de sus poemas sobre un pájaro que cae del hábitat rural áspero y rocoso por los fuertes vientos de una tormenta. El pájaro luchó desesperadamente tratando de volver a su hogar familiar, pero todo fue en vano. Por fin se dio el viento, pensando que la tormenta la llevaría a su muerte. Pero lo llevó a través de las olas y lo llevó a una tierra soleada, con verdes y claros pastos en el bosque. ¿Cuántos de nosotros hemos sido como este pequeño viajero, preocupado y luchando contra la voluntad de Dios? Creemos que la vida nunca puede volver a ser la misma cuando somos llevados hacia el mar por la tormenta, hasta que por fin dejamos de luchar y cedemos al viento, solo para descubrir que hemos sido llevados a un lugar mucho mejor. Recordamos que la palabra viento, tanto en hebreo como en griego, es la misma palabra para el espíritu. Deja que el espíritu te lleve a este lugar mejor
que Dios ha preparado para nosotros aquí en la tierra. Amén. Inclinemos nuestro rostro en oración. Otra vez te damos gracias, Padre Celestial, por quien eres. Estamos llenos de tu música, de tu palabra. Te quiero agradecer por quien eres, siempre ahí por nosotros cuando te llamamos. Tú eres nuestra roca, nuestra fundación segura, el mismo ayer, hoy y por siempre. Gracias por todo lo que aprendemos de ti, de tu palabra, y lo podemos compartir con otra gente, mujeres y hombres que se benefician de ella y para que sean una bendición para su familia y para la congregación y toda la gente alrededor de nosotros. Y para la congregación, el Señor los bendiga, haga brillar sus rostros sobre ustedes y les dé paz. Amén, amén.